¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué pasó desde el momento en que aterrizó la delegación mexicana encabezada por Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo? Se lo preguntamos a Luis Videgaray, el canciller que se encuentra allá en Washington. Luis, gracias, muy buenas noches. Denise, muy buenas noches, me da gusto saludarte, hacer un rápido balance sobre un día que fue un día de contrastes, Denise. Fue un día de contrastes en el cual tuvimos, por un lado, acciones y señales desconcertantes y por otro lado, mensajes públicos y conversaciones de trabajo sumamente positivas y que me atrevo de calificar de alentadoras. Por lo tanto, es un día sin duda de contrastes. Como bien lo refieres en la crónica, estábamos llegando ayer en la noche, ya tarde a Washington, cuando nos enteramos de que iban a ocurrir estos anuncios el día de hoy, y por lo tanto eso implicó algunas modificaciones en la agenda de trabajo, puesto que hicimos un planteamiento desde el primer minuto en la Casa Blanca en el sentido de expresar nuestro extrañamiento, nuestra y por supuesto preocupación por lo que esto implica, primero para los migrantes mexicanos, para los mexicanos en Estados Unidos, y segundo para la relación entre Estados Unidos y México. En un momento en el que de lo que se trata es de dialogar, de construir, de llegar a tener, como lo ha dicho el presidente Peña Nieto una y otra vez, acuerdos que sean ganar-ganar en todas las materias: comercio, inversión, migración, seguridad y muchas otras. Luis, entonces la conversación sí empieza a raíz de que ustedes aterrizan. Apenas habían pasado 19 minutos del tuit de Donald Trump. Cuando ustedes se encuentran hoy en la mañana con los negociadores, lo primero que abordan es este tema, porque efectivamente hay un tema con los migrantes, hay un tema con el muro, pero también hay un signo, es una falta de etiqueta, es una grosería recibir a unos negociadores y tomar una decisión respecto a ese país de manera unilateral minutos antes. ¿Esto lo dejaron ustedes claro en esa reunión? Lo dejamos absolutamente claro, expresamos nuestro grave extrañamiento ante algo que no corresponde a los gestos, a las expresiones constructivas, positivas que ha tenido el gobierno de México una y otra vez hacia el gobierno y el pueblo de Estados Unidos en esta nueva etapa. Y a lo cual, pues bueno, tuvimos conversaciones, por lo tanto, largas sobre esta situación, sobre la relación, sobre lo que esto implica. Se nos dijo reiteradamente que aquí no hubo ningún diseño o ninguna intención de hacer coincidir el anuncio con la fecha de nuestras reuniones de trabajo. Se nos explicó que esto es algo que estaba decidido tiempo atrás, que tiene una lógica desde los primeros días de gobierno, ir cumpliendo con los compromisos que asumió el presidente durante su campaña política, y que se nos reiteró la voluntad expresa del presidente de Estados Unidos y su gobierno de trabajar para llegar a acuerdos que sean buenos para Estados Unidos y buenos para México en las distintas materias, y por lo tanto retomamos conversaciones sobre las distintas materias, insisto, sí. Comercio, seguridad, claro, etcétera. Pero Luis, permíteme hacerte una pregunta nada más. A raíz de esta, digamos, molestia que ustedes le plantean a los negociadores, sácame una duda. Los 45 minutos que Donald Trump se tarda en iniciar su discurso y después da este discurso en el que empieza a hablar de un muro que nos beneficia a ambos y demás, ¿ustedes tienen la impresión de que estos negociadores por parte del gobierno de Trump le hacen llegar a Trump o son receptivos a lo que ustedes le estaban diciendo y que Trump incluye en este mensaje estas frases para tratar de pues un poco de equilibrar respecto a lo que había hecho el día anterior? Lo que te puedo decir, Denise, es que en el mensaje que pronuncia el presidente Trump a eso de la 1 de la tarde, hora de México, es que reconocemos, identificamos algunos de los temas que hemos señalado como prioridad para México. El primero, por ejemplo, el hecho de que por primera vez un presidente de Estados Unidos reconozca que Estados Unidos tiene que asumir responsabilidad para detener el flujo ilegal de armas que van de Estados Unidos hacia México. Eso no lo habíamos escuchado, y mucho menos con esa claridad
en un discurso de un presidente de Estados Unidos, y es un tema que hemos puesto los mexicanos una y otra vez, y que es una de las prioridades, de las 10 prioridades que ha marcado el presidente Enrique Peña Nieto para el diálogo y la negociación con los Estados Unidos. En ese sentido, pues es una señal francamente muy alentadora, me atrevo a decir, con pocos precedentes en este sentido, y que contribuye, insisto, a lo que fue un día de contrastes. Por un lado, señales difíciles de asimilar y de entender, y por otro lado, este tipo de mensajes sobre un tema muy de fondo, como también, por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos se pronuncie diciendo que a Estados Unidos le conviene, y que él entiende que a Estados Unidos le conviene que la economía de México sea fuerte y estable. Eso también es un pronunciamiento de enorme valor, de enorme importancia estratégica en la relación entre México y Estados Unidos. Claramente se vio el efecto de este pronunciamiento, por ejemplo, en los mercados financieros, en el valor del peso frente al dólar. De inmediato se reflejó ahí, y pues son mensajes muy importantes y que sin duda pueden significar un inicio muy positivo para las conversaciones en los temas sustantivos.